vamos a pasar también a una de las partes importantes, ¿no? En este caso del estudio, perdón, del culto, que es la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Es bastante importante que cada uno de nosotros pueda abrir el corazón a la palabra del Señor y pueda permitir que la palabra de fruto al ciento y al mil por uno, ¿no? Recordemos de que, como dice la palabra del Señor, o el Señor Jesucristo les refirió a los discípulos con respecto a la parábola del sembrador, ¿no? El Señor Jesucristo les refería, he aquí, el sembrador salió a sembrar, dice. Y el sembrador salió a sembrar la palabra del Señor. Y dice el Señor de que una parte cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la llevaron, en este caso se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, pero solamente una semilla cayó en buena tierra y dio fruto al ciento, al mil y al 10.000 por uno. Entonces, cuando nosotros permitimos y abrimos el corazón a la palabra del Señor, estamos permitiendo de que Dios hable directamente a nuestras vidas. Es muy indispensable y necesario, mis queridos hermanos, amigos que están en el momento escuchando este estudio, que nosotros como humanidad, no vamos a hablar de ninguna religión, como humanidad, eh, volquemos nuestro rostro al Señor. Dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta bastante desafiante que el Señor hace a la humanidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la gracia del Señor a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de ese sacrificio sustitutorio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos los días, y lo hemos venido estudiando en la célula. Bueno, aprovecho en todo caso también inmediatamente para poder invitarlos. Estamos teniendo células de la Iglesia Cristiana Sauces todos los viernes, así que están invitados mis queridos hermanos para que puedan escuchar también la palabra del Señor. Entonces, el Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 53, 1, ¿quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, el Señor todos los días, tiende su brazo a la humanidad. El Señor es un Dios santo. Él habita ahí arriba en el reino de los cielos, es el Dios altísimo, es el Dios poderoso. Lo inmundo no puede heredar lo santo, justamente como lo refería el día viernes en la célula. Lo inmundo, o en este caso el pecado, no puede heredar lo santo, necesita de algo o necesita de alguien. Necesita ser revestido de algo o de alguien para poder ser digno de entrar en la presencia del Señor. Si bien es cierto, dice la palabra del Señor que cuando Cristo, el Señor, estando en ese dolor, en ese sufrimiento, el Señor, una vez que dijo, consumado es, dice la palabra de que entregó el Señor el Espíritu y que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué se rasgó de arriba hacia abajo, hermanos? Porque la salvación viene de arriba del Señor. Esa salvación bajó aquí a la tierra y fue colgada en un madero para podernos dar libertad y vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Sí? Todas las personas efectivamente dicen, bueno, efectivamente el Señor Jesús vino a morir por toda la humanidad, pero la revelación de la cruz y de la salvación es individual. Eso es una diferencia bastante grande. Y justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy es con respecto a esto. Es un tema bastante bonito. Sí, quisiera que por favor me acompañaran, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Cuando lo tengan, bueno, me dicen amén, porque yo lo estoy escuchando por la diadema. Y luego de eso vamos a orar, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Hechos 16. Este es un libro muy bueno, es un libro bastante bonito. En las células empezamos a hacer el estudio, pero bueno, no pudimos ya porque efectivamente ya empezó a pasar todo esto lo de la cuarentena, pero estábamos haciendo el estudio. El libro de Hechos habla bastante acerca del Espíritu Santo del Señor. Es un libro en el cual, por lo general, se ve bastante la manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles.
¿sí? Entonces, es un libro en el cual se ve también cómo empezó la iglesia primitiva. No, la iglesia no es un lugar al cual usted va, que está en X dirección, no. La iglesia es todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Entonces, en aquellos tiempos, la iglesia empezó justamente así como estamos cada uno de nosotros, ¿no? En una casa. Pero claro, no tenían obviamente la tecnología que tenemos ahora, o así, de pronto los buenos celulares que tienen ustedes, bueno, obviamente porque ustedes tienen dinero, así como el hermano Alex, ¿no? Que gana como $10,000, ¿no? Mensualmente. Pero bueno, en todo caso, ellos empezaron en una casa, empezaron justamente en una casa, y cuando fue el día de Pentecostés, dice el libro de Hechos de que se derramó el Espíritu Santo en una casa donde estaban todos reunidos, unánimes, estaban unidos, compartiendo del mismo sentir, que en este caso era la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ya para este entonces, Hechos 16, ya lo tienen todos, díganme amén, por favor. Bueno, vamos a continuar en todo caso. Amén. Eh, listo. Así se va. Entonces, listo, hermano. Entonces, Hechos 16, vamos a orar, ¿sí? Primero para que sea el Señor guiándonos en este estudio, ¿sí? Padre amado, Padre santo, mi Dios, en tu santo nombre, Padre bendito, te doy las gracias, mi Rey, por permitirnos reunirnos en esta mañana. Señor amado, en que podemos alabar y bendecir su santo nombre, Señor. Queremos abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento hacia ti, Padre Celestial, Señor amado. Háblanos, te lo pido con todo mi corazón, que esta palabra no se pierda en el olvido, sino que pueda quedar en nuestros corazones y dar fruto al ciento, al 10,000 y al 1,000,000 por uno, Padre Celestial, porque esa es la voluntad que usted quiere, mi Señor, que el hombre no perezca, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Muchas gracias, mi Señor, por darle la oportunidad a este su siervo, mi Señor, de poder llevar su palabra, mi Señor. Gracias, Padre. Te alabo con todo mi corazón y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Bien, mis queridos hermanos, entonces, ya para este entonces, el apóstol Pablo, bueno, la mayoría ha de conocer o ha de tener conocimiento quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un fariseo, judío, efectivamente, pero era fariseo. Conocía efectivamente de la doctrina de judaizante. Conocía las revelaciones mesiánicas también. La otra vez compartí con mi esposa y yo le decía, negra, yo le digo, mira, verdaderamente el pueblo de Israel tenía las bases, tenía las profecías mesiánicas. Inclusive el libro de Isaías habla justamente, el libro de Isaías es como un evangelio. La otra vez leía en un foro cristiano. Es como le dicen el quinto evangelio, porque es de los libros proféticos es el que más habla justamente acerca de la revelación de Jesucristo y de su nacimiento y del reinado del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el libro de Isaías justamente detalla la vida, el nacimiento del Señor, lo que es el sacrificio sustitutorio y también directamente lo que serían las revelaciones a futuro, ¿no? En este caso, en los tiempos que estamos viviendo nosotros y cuando ya el Señor sea su segunda venida, ¿no? Entonces, eh, el Señor se manifiesta de una forma tan poderosa para la humanidad. Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice Hechos 16. Dice, encarcelados en Filipos. Listo. Entonces, como les indicaba, Pablo o Saulo de Tarso en esos tiempos era perseguidor de la iglesia, pero él no caminó con Jesús. Él no estaba caminando con Jesús. Él, mucho después que el Señor ascendió a los cielos, dice la palabra del Señor que él empezó a perseguir a todo aquel que predicaba en el nombre de Jesús, predicaba la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Pablo empezó a perseguir e inclusive pidió cartas a los ancianos de Israel para poder perseguir a la iglesia. Muchos de ellos murieron. Por ejemplo, Esteban fue apedreado. Pero aún así, Esteban, estando en esa condición de muerte, justamente por predicar, por testificar de Jesús, aún así él también refirió las palabras de nuestro amado Salvador cuando estaba en la cruz del Calvario y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado que están cometiendo, no, perdónalos, no les tomes en cuenta. El perdón
y la revelación a través de la gracia de Jesucristo es algo sobrenatural. No lo podemos entender. De pronto, nuestro corazón muchas veces está cerrado. Y esa misma dureza de corazón es la que no permite que nosotros podamos ver la luz del Evangelio de salvación. Y esto lo digo con todo mi corazón y lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Y justamente lo he estado refiriendo en los videos que a veces hemos estado subiendo bueno, con los hermanos o en la célula. Y lo vamos a tocar después, justamente con respecto a los sistemas o en este caso a lo que serían las doctrinas que se llevan, ¿no? El único camino efectivo, el único camino que es veraz, que es real, para que el hombre pueda llegar al reino de los cielos, o en este caso al Padre, es a través de Jesucristo. Si usted no me lo cree, puede en este caso buscar Juan 14:6, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, he aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la única verdad, es el único camino hacia el Padre. No hay más. Nosotros los hombres nos inventamos que el camino es este, el camino es aquello. No, estamos totalmente equivocados. La Biblia es clara, la Biblia es precisa. Y más preciso es lo que Jesús dijo a través de su boca. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces, Pablo, este entonces que estaba, lo que vamos a leer, Pablo ya había sido transformado en el Señor. El Señor se le reveló a Pablo, al último. De todos los apóstoles fue el último que se le reveló. ¿Sí? Entonces, aparte de ser un perseguidor, el Señor tuvo misericordia y lo llamó para que sea justamente predicador a los gentiles, en este caso nosotros, ¿no? Nosotros no somos judíos, ¿sí? Llegamos luego a ser salvos por la gracia de Jesucristo, pero gracias a la gracia del Señor, estos varones empezaron a predicar y desde ese momento el Evangelio empezó a esparcirse a todo el mundo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Encarcelados en Filipos, dice. Zarpando pues de Troas, aquí habla Lucas, Lucas es el que escribe aquí en este libro de Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice Lucas. Y un día de reposo, salimos fuera de las puertas junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces yo leía y en esta región de Filipos habían ciertos grupos de personas que conocían efectivamente quién era el Dios de Israel. Unos de ellos sí eran efectivamente judíos, pero habían algunos que estaban eh, en idolatría. Otros, en cambio, como la mujer que vamos a ver a continuación, no era de pronto una mujer, no era una mujer judía, pero tenía temor del Señor, pero algo hacía falta en ella. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, y en el día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba, ¿qué cosa? Escuchando, dice, estaba oyendo. Y el Señor, dice la palabra, abrió el corazón de ella. Ahora, me acuerdo una vez que el pastor Luis Márquez refería una prédica justamente acerca de el escuchar y el oír. El Señor siempre refería, el Señor Jesucristo refería, el que tiene oídos para oír, oiga. No es lo mismo escuchar a oír. Escuchar, nosotros podemos escuchar un ruido, algo superficial, o podemos, en este mismo momento podemos estar escuchando la prédica y de pronto no tomar atención, en este caso lo que la palabra del Señor dice. Pero cuando nosotros oímos, es porque estamos efectivamente prestando atención a lo que se está hablando y estamos siendo receptivos a esa palabra. Entonces, dice la Biblia de eh, que Lidia, ella adoraba a Dios. Entonces, vamos a ver algo bastante importante aquí en este aspecto. Dice la palabra de que ella adoraba a Dios, pero le hacía falta algo muy importante que hasta ese momento ella no lo sabía. Asimismo, en el mundo entero hay muchas personas que efectivamente, bueno,
tienen en su corazón, de pronto anhelan acercarse a Dios, pero empiezan o creen en Dios de la manera en que ellos creen que es conveniente creer en el Señor. Voy a ser un poquito más explicativo en esto. Eh, Directamente, hay muchas personas bueno, dicen, bueno, yo creo en Dios, está bien, perfecto, hay que creer en el Señor, efectivamente, pero hay algo más, hay algo mucho más. Las personas quieren creer a Dios de su manera. Dice, bueno, yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás. Bueno, yo de pronto creo en Dios, pero no leo la Biblia hasta ahí nomás, porque me da miedo o porque de pronto no entiendo. O hay otras personas que dicen, uno les lleva el Evangelio de Salvación, mira, ¿sabes qué? Jesús te ama. No, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y es algo medio ambiguo, porque un ejemplo, dicen que creen en Dios, pero cuando se les predica la salvación en Cristo Jesús, resisten a la palabra del Señor. Entonces Lidia era una de esas personas. Ella de pronto había escuchado efectivamente del Dios de Israel. Y ella dice la palabra que ella creía en Dios. Pero vamos a ver qué justamente es lo que le hacía falta a Lidia. Entonces dice, ella estaba oyendo, pero dice que el Señor le abrió el corazón. En el tiempo de antes, cuando Abraham recibió el pacto a través de la circuncisión, ese era el pacto, esa era la señal que tenía el pueblo del Señor, eh, que efectivamente era del Señor. Ahora la circuncisión ya no es en la carne, como dice Pablo en la palabra, la circuncisión es en el corazón. Entonces, en este momento, el Señor le abrió el corazón a ella, permitió que ese velo que no permitía que ella vea efectivamente la salvación en Cristo, como lo dije hace unos minutos y repito, ella creía en Dios a su manera, pero no había recibido la revelación de la salvación en Jesús, hasta cuando Pablo y Silas se lo revelan. Entonces dice, ellas empezaron a escuchar la predicación de Pablo, ¿no? Entonces dice que ella estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo efectivamente decía. Pablo no iba a estar era una persona que no desperdiciaba su tiempo en de pronto, eh, si tenía la oportunidad de poderle predicar a una persona, lo hacía, porque él fue llamado justamente para eso, para poder llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, él no desaprovechaba ninguna oportunidad. Más bien aprovechaba cada instante que él tenía para poder hablar a todas las naciones. Y mis queridos hermanos, los que son la iglesia de Cristo, nosotros no podemos quedarnos callados en estos momentos, hermanos. Actualmente sabemos todos los que estamos viviendo y las personas están receptivas a la palabra del Señor. Debemos permitir que el Señor abra nuestra boca para poder hablar con autoridad, con denuedo. Y para que las personas también, el Señor abra el entendimiento de ellos y escuchen la salvación. Escuchen que efectivamente es necesario nacer de nuevo, como antes lo refería Omar. Jesús dice que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, ¿sabes qué? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como lo decía hace unos minutos, lo inmundo o el pecado no puede heredar los santos. Necesitamos ser revestidos de Cristo, mis queridos hermanos. Entonces, hasta ese entonces, Lidia, bueno, ella creía al Señor, creía en Dios a su manera. De pronto vivía alguna religión, algún dogma, pero creía a Dios a su manera. De pronto, hasta ese momento, muchas personas de pronto la han de haber confrontado, pero ella decía, no, yo creo de esta forma y se mantenía así. Sí, pero no permitía, su corazón estaba un poco cerrado hasta el momento, que no permitía de que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Hasta cuando Pablo envió a este varón, perdón, el Señor envió a este varón, a Pablo, a que le hablara y le permitió que ella escuchara, que discierna lo que Pablo estaba diciendo, y fue entonces en ese momento cuando ella conoció la salvación en Jesús. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, entonces el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Luego de esto, me imagino que Pablo le ha de haber invitado a que permita que Jesús entre su corazón a su vida. Entonces luego le dice, y cuando fue bautizada y sus familias, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, bueno, vamos a detenernos ahí. Entonces, ya en ese entonces Lidia había nacido de nuevo.
Ahora, el bautismo no es que de pronto yo me bautismo y bueno, y por eso voy a entrar en los cielos. No, lo que nos lleva a la salvación es solamente Jesús. Solamente Jesucristo. El bautismo es solamente un segundo paso de obediencia en el cual la persona se identifica con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Todo aquel que ha recibido de Cristo y ha sido redimido por su sangre y se ha arrepentido de sus pecados, que baja a las aguas, la persona es sumergida y sale. Entonces el viejo hombre queda sepultado en las aguas y sale el nuevo hombre en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. ¿Por qué Jesús vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados? Muchas personas van a decir, bueno, vino a morir por nuestros pecados, sí. Pero déjame decirte que esa no es la respuesta más convincente. La respuesta es de que Jesús vino, murió y resucitó para poder hacer nuevas todas las cosas. Él es el que hace nueva todas las cosas. Si de pronto antes de Cristo, bueno, hay muchas personas que fueron muy malas, pero solamente Cristo cambia el corazón. Solamente Jesús puede cambiar o volcar el corazón del hombre a Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos el versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí habla Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, vemos que esta chica estaba poseída por un demonio. Ella estaba poseída por un demonio debido a que ella a través de la adivinación, eh, directamente ella engañaba a las personas. O de pronto les hacía, a través de los demonios, ella hacía de pronto señales y engañaba a las personas. ¿Y eso qué causaba? Directamente de que ella, causaba de que ella no tenga, causaba de que ella, perdón, confunda a muchas personas. Estaba buscando aquí un versículo, justamente dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. No lo busquen, yo solamente lo voy a citar, es para que puedan entender efectivamente lo que es el espíritu de adivinación, ¿no? En este caso, era una persona que de pronto era cartomancia, de pronto la adivinación. Sinceramente, todas estas cosas van aliadas a lo que es la adivinación. Y dice el Señor en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice el Señor, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, ella estaba poseída por demonios que le permitían, en este caso, tener este poder de adivinación. Entonces, justamente, miren, justamente en este capítulo hay tres escenarios de liberaciones y de conversión. Entonces, esta mujer estaba presa por estos demonios. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os comunican el camino de salvación. Ahora, muchos dirán, bueno, el demonio estaba hablando y estaba diciendo que efectivamente ellos eran siervos del Señor. Claro, amén, es verdad. Pero no debemos olvidar que el enemigo, el demonio, conoce la Escritura. Cuando Jesús estaba en el desierto, fue tentado y el demonio le citó el Salmo, creo que es el Salmo 34, y le dice, bueno, si tú eres hijo del Señor, échate al barranco, al despeñadero, porque dice la Escritura de que escrito está, dice, a tus ángeles, a sus ángeles guardará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo le dice, escrito estás también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aquí vemos que este demonio estaba hablando la verdad, porque efectivamente ellos eran siervos del Señor.
Pero no lo hacía, el demonio, este demonio no lo estaba haciendo con una finalidad de que las personas crean efectivamente la salvación, sino que estaba burlándose de ellos. Entonces vamos a ver lo que dice más adelante. Dice la Biblia en el versículo 18, esto ya ella lo estaba haciendo por muchos días, más desagradando a Pablo, o sea, Pablo de pronto recibió esa revelación, dice, desagradando a Pablo, este se volvió y reprendió al espíritu y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Entonces esa mujer fue libre de ese espíritu inmundo. La Biblia no detalla efectivamente qué pasó con ella, pero posiblemente ella de pronto, de sentirse de que efectivamente fue librada, de pronto ha de haber seguido a Pablo y a Silas. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Dice, pero viendo sus amos, o sea, ella era al parecer una esclava, era una sierva, viendo sus amos, dice, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Ahora, yo aquí cuando estaba leyendo la palabra esperanza, me acordé justamente acerca de lo que David predicaba la semana pasada, mi querido hermano David Dillon. Fue una prédica bastante bonita con respecto a la resurrección del Señor. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos rendido nuestro corazón al Señor, efectivamente, nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Aunque la muerte nos sorprenda en estos momentos, queridos hermanos, nosotros tenemos esperanza. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén por eso, mis queridos hermanos. Y sabemos de que efectivamente los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, o los que han aceptado a Cristo en su vida, el rapto de la iglesia está muy cerca. Y sabemos de que el Señor viene por su iglesia y su iglesia será arrebatada en cualquier momento. Todas estas cosas que están pasando al momento nos están demostrando efectivamente de que la venida de Jesucristo está cerca. Ahora, esto no tiene que ser de pronto un punto de vista, ay, viene el cuco. No, el Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas empiecen a acontecer, dice el Señor, erguíos y levantad vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces tenemos que estar gozosos, mis queridos hermanos, de que en cualquier momento la trompeta sonará, mi hermano. En cualquier momento la trompeta va a sonar y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán. Y nosotros los que haremos quedado seremos arrebatados, como dice Pablo, y seremos transformados por el Señor en el cielo. Y estaremos con nuestro Señor para toda la eternidad. Que creo que ese es el sentir de cada una de las personas que ha aceptado a Jesús en su vida. Si tú no lo has hecho todavía, te invito a que puedas rendir tu corazón a Jesús. No estamos hablando de un dogma, de una doctrina, absolutamente no. Hablamos al Cristo vivo, al Cristo resucitado, aquel que vive por los siglos de los siglos, el alfa y el omega, el principio y el fin, mi querido hermano. Es aquel que vino y murió en una cruz cruenta. No, el Señor no es cierto de que Él estuvo con sus partes íntimas cubiertas o que de pronto le pusieron alguna cuerda. No sabemos efectivamente, pero las crucifixiones, si ustedes se ponen a estudiar la crucifixión, las crucifixiones romanas, eran crueles, totalmente crueles. Y Jesús murió totalmente desnudo, murió en soledad. El castigo de nuestra paz, dice el libro de Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, imagínate de que para que nosotros podamos tener salvación, vida eterna, paz, alguien tuvo que sufrir la ira de Dios, la ira cargada, o sea, el pecado cargado en su persona y que la ira de Dios caiga sobre esa persona. Ese fue nuestro amado Salvador cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, retomando lo que decía David la semana pasada, hablaba justamente acerca de la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Les digo sinceramente y de todo corazón, no debemos tener miedo, hermanos. No debemos temer. Estas cosas que están pasando han hecho de que el temor se apodere de los hogares, de los corazones de las personas. E inclusive está en la iglesia, en el mismo pueblo del Señor. El temor se apodera. Hermanos, no permita eso. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor, que es Cristo Jesús, echa fuera el temor, mis queridos hermanos.
No debemos temer, tenemos esperanza. Claro, obviamente no por eso vamos a salir a la calle a poner el pecho y decir, bueno, a mí no me da la enfermedad. No, no, hay que ser sabio y hay que discernir las cosas. Pero no tenemos que tener miedos, mis queridos hermanos. Tenemos que vivir en la paz de Dios, es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, confiar en el Señor, aferrarnos en las promesas del Señor a través de su palabra, orar, que eso más o menos, ya más adelante lo vamos a ver en breve. Debemos confiar, mis queridos hermanos. No debemos escuchar la voz del enemigo. Ahora, las redes sociales, yo a veces le digo a mi esposa, no veas esas redes sociales. Solamente se escucha de muerte y que sí, y hay tantas noticias falsas, hay unas que son verdaderas, mis queridos hermanos, pero nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué mejor en vez de compartir cosas que de pronto, oye, ¿sabes qué? En el suburbio están tirados los muertos. No, compartamos el evangelio. ¿Por qué mejor no compartimos Juan 3:16, como decían antes Omar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de ser sabios, debemos discernir también nosotros como cristianos la palabra del Señor. Pero nuestro corazón no debe temer. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el último versículo, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y es una promesa, hermanos, que yo la creo. Yo estoy totalmente aferrado a esa promesa. Y no me cabe ni la menor duda que si en este mismo momento a mí la muerte me sorprende, estando aquí con ustedes compartiendo esta palabra, yo sé que me voy con mi Señor. Y es un gozo, es una esperanza. Pero ¿qué esperanza tiene la persona que no conoce de Cristo en su vida? Entonces ahí va justamente lo que David decía la semana pasada. Nosotros tenemos esperanza. Pero el mundo pone su esperanza. La hermana Sonia Machado me pregunta qué versículo es. No, ya mismo de pronto les paso los versículos, no se preocupen. Eh, David hablaba justamente acerca de la esperanza, pero el mundo pone su esperanza en las cosas de aquí mismo, de la tierra. El mundo pone sus esperanzas en una vacuna. El mundo pone sus esperanzas en doctrinas, en religiones. El mundo pone sus esperanzas en el dinero, mis queridos hermanos. Mire hasta dónde llega el corazón del hombre. Por eso estamos así. El corazón del hombre es el que provoca todas estas cosas. Y vendrán tiempos más difíciles todavía. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted puede leer justamente en los Evangelios, cuando la venida del Hijo del Hombre, o en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Isaías, son libros proféticos que hablan justamente los tiempos proféticos que vivimos ahora. Pero el mundo pone su esperanza en lo efímero, pero no vuelca su mirada al Señor. Y eso es lo que es necesario, mi querida iglesia. E inclusive, yo sé que hay muchas personas que se apartaron de Cristo. Vuelve a los pies del Señor. El tiempo está cerca, hermano. No por miedo, vuelve porque tú amas al Señor. Algún día amaste a Cristo. Pero las cosas de este mundo te envanecieron y te apartaste. Vuelve a los pies de tu Salvador. Y si usted no conoce de Jesús en su vida, hermano, permita que la palabra le hable a su corazón. Y venga a Jesús. El libro de Isaías 55, versículo 6, dice el Señor, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, dice la palabra del Señor. Hermano, hermana, querido amigo, iglesia, o si me estás viendo en las naciones, no lo sé, vuelve a Jesús. Si te has apartado, vuelve al Señor. El Señor te ama y dio su vida por ti. ¿Qué más prueba quieres que ese amor que sobrepasó los cielos y vino a la tierra humildemente a morir con escarnio, a morir de una forma tan horrenda para poderte dar libertad? Vamos a continuar, dice el versículo 19, bueno, dice que la esperanza de estos hombres, porque tenían puesta la esperanza en ese demonio para poder tener sus riquezas, dice, se desvaneció. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, dice, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no les es lícito presentar, o en este caso, no les es lícito, ay, perdón, no les es lícito recibir ni hacer, dice, pues nosotros somos romanos, dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después dice la palabra que después de haberles azotado mucho, los echaron en las cárceles, mandando al carcelero que los guardase con mucha seguridad. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con cepo. Imagínense. O sea, unas personas que no estaban haciendo ningún delito, estaban predicando la libertad del pecado, la libertad en Cristo Jesús, la vida eterna. A mí me da mucha pena que hay muchos, y debemos orar por eso. Los invito, hermanos, a orar por todos los misioneros, hermanos. Nosotros, gracias al Señor, bueno, deberíamos estar también nosotros así, predicando la palabra, sin miedo. En estos momentos que estamos viviendo, tenemos que ir y predicar la palabra a las personas, porque el hombre necesita arrepentirse de sus pecados, necesita conocer la salvación, necesita conocer del amor de Dios. Entonces yo los invito a que oremos por todos los misioneros, porque así como Pablo, así como Silas y así como todos los apóstoles, muchos fueron apedreados. Hay muchos en la actualidad que hasta los matan, imagínense, hermanos, por llevar un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de salvación para para la humanidad. Pero tan cerrado está el corazón del hombre de que mm, muchas veces no quiere conocer al Señor. Por eso dice en el libro de Juan, antes lo leía Omar, Juan 3, creo que es en el versículo 7 o 8, dice, y esta es la condenación de que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces el mundo prefiere amar más las tinieblas que aquella luz verdadera que viene a alumbrar su vida, a alumbrar su corazón. Hermanos, el Señor no quiere que ninguno perezca, como dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay unas personas que a veces hasta no les gusta escuchar de pronto a la palabra arrepentimiento, porque justamente el Señor lo dice, porque sus obras son malas, pero quieren seguir viviendo en esas obras. Hermano, hermana, comprendamos de que esa invitación que el Señor nos hace, quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, es una invitación para poder vivir allá arriba con el Señor. Estar allá arriba en el reino de los cielos. Qué lindo sería de pronto estar delante del Señor, postrado, adorando su nombre, las coronas que el Señor nos dé, de pronto poniéndoselas a sus pies, adorando su santa presencia. Pero la mirada del hombre y la esperanza del hombre está puesta aquí. No, es que lo que pasa es que yo quiero ser el más bacán, quiero tener el carro más chévere, quiero tener el trabajo que gane $10,000. Ese es el corazón del hombre, hermano. El corazón del hombre tiene su mirada puesta aquí en la tierra. Pero nosotros que conocemos la verdad, no debemos poner nuestra mirada aquí en la tierra, sino arriba en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde la tienes puesta, querida iglesia, amigo, amiga que me estás escuchando? ¿Dónde está tu esperanza? Mi esperanza está en el Señor. Como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén por eso. Entonces, dice en el versículo 22 dice, no, perdón, dice el 24, dice que el carcelero recibió el mandato, dice, y los metió en el calabozo de más adentro, o sea, como que fueran los peores criminales, solamente por predicar el evangelio de salvación. Entonces dice, aquí hay algo que es justamente lo que yo quería compartir, y esto me llena el corazón bastante. Entonces dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Ya sabemos lo que había pasado antes de que los metan a la cárcel, ¿no? Dice que, dice de que cuando, dice de que cuando nosotros, bueno, perdón, dice de que ellos habían sido azotados.
Y dice que los azotaron mucho. Entonces, ¿cómo han de haber estado? De pronto desfigurados, ensangrentados, de pronto estaban flagelados, moreteados, no, no lo sé. De pronto no pueden ni caminar, los han de haber tirado nomás en esa mazmorra para que de pronto, bueno, a estar ahí hasta cuando les hagan juicio. Habían sido flagelados. Jesús fue flagelado. Su costado fue traspasado. Pero él tenía una visión. Él miraba adelante. Efectivamente, Jesús miraba la cruz, pero no estaba viendo él lo que él iba a enfrentar en la cruz, sino lo que iba a venir mucho después. Dice la palabra en el libro de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, el fruto de ese calvario, de ese tormento, de ese sufrimiento que pasó Jesús en la cruz, fue justamente los redimidos que iba a traer y que iba a llevar al reino de los cielos a través de su sangre. Entonces, ellos Pablo y Silas fueron golpeados, fueron latigueados, azotados totalmente. Pero dice la palabra de que ellos estaban, ¿qué cosa? Estaban orando y estaban cantando himnos, hermanos. En estos momentos que nosotros estamos viviendo, no estamos azotados. Yo estoy azotado, negra. No, no estamos siendo azotados, hermanos. Pero muchas veces, y esto es una exhortación, en general, inclusive está para mí. Hermanos, en estos momentos tenemos que nosotros ser como Pablo y Silas. Debemos orar, hermanos. Debemos buscar la presencia del Señor. Nosotros no hemos sido flagelados. Yo no tengo la espalda flagelada. Estamos bien. Pero ellas aún estando en esa condición de dolor, de pronto de escarnio, de que de pronto estaban todos su espalda abierta. Ellos que estaban orando, estaban cantando himnos al Señor, hermanos. En estos momentos la iglesia tiene que adorar. En estos momentos la iglesia tiene que alabar al Señor. Acuérdese que dice la palabra de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores tales busca el Señor. Y en estos momentos que estamos viviendo, hermano, usted en su casa ponga una alabanza. Muchas veces, cuando no conocíamos a Cristo, poníamos el reggaetón, poníamos canciones que no edificaban y solamente lo único que hacían era promover a la carne. No, exhortación significa animar. Eh, Nosotros hacíamos eso. Ponga una alabanza, hermano. Ponga una alabanza, porque usted no sabe cómo de pronto, bueno, alabanza es decir que sea la Biblia cantada, ¿no? Porque hay canciones cristianas también. Pero bueno, eso después lo vamos a hablar. Ponga una alabanza, hermanos. Hay muchas alabanzas que son salmos cantados, hay muchas alabanzas bonitas. Usted no sabe cómo de pronto esa alabanza pueda tocar el corazón de su vecino, de su familiar, o no sabemos, hermanos. El Señor obra de cualquier forma. De cualquier forma obra el Señor. Ponga una alabanza, abra la ventana de su casa, permita de que esa alabanza llegue a las otras casas. Deje que la palabra, usted ponga una prédica, hermano, deje que la palabra vaya por los vientos y pueda alcanzar a las personas también salvación. Si usted de pronto no se siente capacitado para poder predicar o hablar a una persona, no importa, hermanos, cante alabanza, ponga una alabanza. No sabemos cómo el Señor puede obrar. Y es lo que vamos a ver ahorita. Miren justamente, entonces dice que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, estando aún ellos en la tribulación. Nosotros estamos en tribulación en estos momentos, pero debemos orar, debemos buscar la escritura, debemos cantar alabanza. El enemigo no quiere eso. El enemigo, ¿qué es lo que nos pone? Nos pone el entretenimiento. No, perdón. No, ¿sabes qué? Mira que en el TV Cable se abrieron todos los canales. Bueno, no estoy diciendo que no lo hagan. Bueno, está bien, yo también lo hago. Nosotros estábamos viendo boxeo con mi esposa. Pero sinceramente, hermanos, nosotros tenemos que darle más tiempo a la palabra del Señor, incluyéndome, a la oración, a la alabanza. Porque cuando nosotros estamos cantando alabanza, allí está el Señor. Cuando nosotros estamos orando, allí está el Señor. Cuando nosotros estamos declarando la palabra del Señor, allí está el Señor. Y el enemigo huye. Amén, hermanos, por eso. El enemigo huye. Entonces, tenemos que tener la actitud de Pablo y Silas. Entonces dice, a medianoche Pablo y Silas cantaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Y dice, mire lo que dice, y los presos los oían a ellos.
¿Sí? Entonces, yo me imagino, pues no, de pronto Pablo estaba, cuando Cristo vino a mi corazón. Entonces, al comienzo de pronto muchos han dicho, uy, ese man, qué tal loco ese man, mira, porque así a veces el mundo piensa de uno. Dice, ay, no, que sí, que mira, está loco, este man, hermanito. Pero ya con el tiempo, con el pasar, no sabemos cómo el Espíritu Santo puede obrar en esa persona. Entonces va a empezar a oír, no a escuchar, a oír y va a entender. Y así como Lidia, pueda que el Señor le abra el corazón para que entienda la salvación y busque la salvación en Cristo Jesús. Entonces, no sabemos cómo de pronto el Señor pueda obrar, pero tenemos que orar, tenemos que cantar alabanzas, tenemos que declarar la palabra del Señor hacia las naciones. Entonces dice, los presos los veían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron, dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, dice, de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Hermano, justamente, repito lo que David refirió la semana pasada, la esperanza. El mundo como efectivamente no tiene una esperanza, pone su esperanza en las cosas de aquí, no tiene una esperanza de la vida eterna, busca soluciones rápidas. El carcelero, chuta, todos están así, ¿sabes qué? Me voy a dar vire, porque sabía que efectivamente si los presos se escapaban, igual lo iban a matar, porque era una ley romana. Entonces él, haber tenido miedo, y el mundo siente miedo, hermano. Somos seres humanos. El mundo siente miedo, el mundo siente bastante temor por todo esto que está pasando. Pero cantemos alabanzas, cantemos una alabanza al Señor, oremos, declaremos la palabra, permitamos que seamos instrumento en las manos del Señor para que las personas conozcan de su salvación. Y de esa forma las personas también puedan tener aquella paz que el Señor da y que sobrepasa todo entendimiento y que puedan venir a los pies de Jesucristo. Ya voy a terminar con estos últimos versículos. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz. Me imagino Pablo ha de haber estado allá adentro en este en la cárcel o en el calabozo, y de pronto, bueno, revelado por el Espíritu, le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Llámale la atención al carcelero. Entonces dice que Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero de pronto haber dicho luz, de pronto, no sé, porque no se veía, estaba todo oscuro. Entonces dice que pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y decía, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez has escuchado la palabra ser salvo? ¿Salvo de qué? El Señor vino para que nosotros podamos ser salvos. Algún día vendrán juicios a este mundo. Entonces, todas las personas que no, que rechazaron a Jesús. Por eso dice el libro de Juan 3, ¿no? Dice eh, que la condenación del mundo es que la luz vino, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el mundo rechaza al Señor, pero todo aquel que viene a Jesús, que recibe a Cristo en su vida, que se arrepiente de sus pecados y decide amarlo con todo su corazón al Señor Jesucristo y seguir su camino, es bienaventurado. Entonces, es salvo también. Justamente este hombre no conocía que era ser salvo. Entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, versículo evangelístico. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, no es de que de pronto el carcelero creía y ya inmediatamente todos los de la familia iban a ser salvos. No, la salvación es individual. Cada hombre debe buscar al Señor y permitir que el Señor Jesús entre en su corazón. Pero él estaba diciendo, le estaba refiriendo de que a través de él, él podía efectivamente llevar a la salvación a su familia. ¿Cómo?
por su testimonio, por la predicación, por la oración. Hay que orar por nuestros familiares que no conocen de Cristo para que el Señor toque sus corazones y puedan también venir a la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, allí, y efectivamente así como hay muchas personas que el Señor ha cumplido esta promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo recibí esa promesa hace muchos años y yo la creo y sigo orando, sigo clamando al Señor, porque todavía hay familia mía que no conoce de Cristo. Y es necesario de que yo siga clamando, que siga orando, que siga arrodillándome a mi Señor para que ellos también puedan conocer la salvación en Cristo Jesús. Con esto termino, mis queridos hermanos. Dice el Señor, entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, mire lo que dice, y dice que Pablo y Silas le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces él tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con él los suyos también. Mire qué lindo, mi querido hermano, que es cuando el Evangelio es predicado. Verdaderamente, verdaderamente nosotros tenemos que predicar la palabra, hermanos. No detenga su boca. Si de pronto le da miedo o bueno, no importa. Como les decía adelante, ponga una alabanza. Ponga una prédica, abra sus ventanas, permita que sus vecinos escuchen esa palabra, porque pueda que en un momento, o hasta sus familiares que están con usted, que no conocen a Cristo, en algún momento efectivamente llegarán. Yo fue así, yo vivía en la casa de una tía, yo no conocía de Cristo, y me acuerdo que tengo una prima mía, que la quiero con todo mi corazón, ella ponía las alabanzas, y les digo, sinceramente, a mí me daba hasta fastidio, así sinceramente les digo, me daba fastidio que ella ponga esas alabanzas. Pero poco a poco esas alabanzas empezaron a quedarse en mi subconsciente, en mi corazón, y yo empecé a asimilar la palabra del Señor y empecé a ser más receptivo. Entonces no sabemos efectivamente cómo el Señor puede obrar. Entonces, mi querida iglesia, mi querido hermano, si te has apartado, ven y reconcíliate con el Señor. No pongamos de pronto algún tipo de impedimento. Ven, acércate a Jesús. El Señor perdona tus pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, si tú te has apartado, vuelve a Cristo, vuelve al Señor. Si no conoces a Jesús, permite que esta palabra no se pierda en el olvido. Deja que esa palabra hable a tu corazón. ¿Sí? Y si de pronto tienes alguna pregunta, está en el chat de la iglesia que puedes de pronto conversar conmigo, con David o con o con el pastor. Entonces vamos a orar en estos momentos, a dar las gracias al Señor por esta palabra y con todo mi corazón te digo sinceramente que Dios te bendiga, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén, que Dios bendiga a las naciones, que Dios bendiga a toda tu familia y que el Señor Jesucristo bendiga a todas las personas del mundo, en los hospitales, en los asilos, en las cárceles. Por todas las personas tenemos que orar, ¿sí? Vamos en estos momentos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, yo me gozo con todo mi corazón por permitirme eh, llevar tu palabra. Señor, no soy más que los demás, soy tu siervo, mi Señor. Y como cada uno de mis hermanos, busco alabarte y adorarte con todo mi corazón, Padre Celestial, y poder llevar el Evangelio de salvación a las naciones, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Muchas gracias. Tú eres santo, eres poderoso, mi Rey amado, mi Dios eterno, Señor. Que esta palabra no se pierda en el olvido, Señor. No sé, sinceramente, cómo obra tu Espíritu Santo en las personas, Señor, pero dice tu palabra en el libro de Isaías, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará, Señor bendito, conforme a tu voluntad para lo que usted le envió, Señor mío. Y en este momento y todos los domingos se predica tu palabra, mi Señor. Gracias por permitirnos compartir este momento. Despierta, Señor amado, el entendimiento y el corazón de todas las personas que han escuchado esta palabra, Señor bendito y que permitan que el Espíritu Santo llegue a sus vidas, a sus corazones, para que traiga convencimiento, porque es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio, mi Señor. Gracias, Padre. Bendigo a todos mis hermanos, que esta semana que va a entrar, que sea de bendición, a pesar de que estamos en nuestras casas, estamos trabajando, Señor, y te damos las gracias con todo nuestro corazón, Padre. Derrame las más ricas bendiciones sobre su pueblo, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre. Y te damos las gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.